Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, amigos que nos siguen a través de las redes. Así comienza tu programa Palabra a Tiempo. Recordando que Palabra a Tiempo está fundamentado en el proverbio 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Damos gracias a Dios porque Él permite que estemos aquí en esta noche. Y a los amigos televidentes, sabemos que sin Dios nada es posible. Así es que en esta noche tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema importantísimo, como es el emprendimiento. Es un tema importantísimo para los futuros empresarios, las personas que les gustan accionar proyectos. Así es que vamos a hablar con la licenciada Mayerlin García, quien es licenciada en Administración de Empresas. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y especialista en todos estos temas, con ella vamos a hablar. Así es que bienvenida, Mayerlin. Muchas gracias, Balbina, por recibirme. Encantada de compartir contigo este espacio. Gracias, qué bueno. Cuéntame, Mayerlin, ¿qué es emprender primero? Bueno, ¿qué es emprender? Emprender es toda acción que nos mueve a hacer un negocio, a hacer una actividad comercial, laboral, que genere valor. Toda persona que ejecuta una acción que le permita generar valor, generar riqueza, crear un empleo, autosostenerse, es un emprendedor. Okay. ¿Y cuál es la importancia de un emprendedor? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué las personas se motivan? Yo quiero hacer esto. Tú, como conocedora de esos temas, porque no todo el mundo tiene ese ímpetu y ese deseo de accionar, de emprender. Mira, los emprendedores son muy importantes. Muchos grandes empresarios iniciaron desde cero simplemente por tener una idea emprendedora, por tener una motivación y un accionar, es decir, dar un paso, tomar una decisión. Se dice que los emprendedores son héroes. Se habla del heroísmo emprendedor porque toma asumir riesgos, asumir decisiones, dar pasos muchas veces sin mucha seguridad, sin mucha certeza de cuál va a ser el resultado, pero siempre con una voluntad que muchas veces nace de una necesidad. Vemos personas que de repente se quedaron sin empleo o tienen un empleo, pero ese empleo no le permite sostenerse, entonces tienen esa espinita interna. ¿Qué puedo hacer para generar más recursos? O para generar recursos porque ahora mismo, ¿verdad?, estoy sin empleo, como acabo de citar un ejemplo. ¿Qué me gusta hacer? De repente puedes tener un empleo, pero dices, esta no es mi pasión, tengo un sueño de tener un negocio, de tener un proyecto en tal área. Entonces empieza a despertarse ese gusanito interno que te hace evaluar cuál es el escenario, cuál es tu campo de acción. Y empiezas entonces a idear, a pensar, ¿cómo yo puedo lanzarme al mercado? ¿Cómo yo puedo abrir ese negocio soñado? ¿Qué necesito? ¿Qué debo aprender? ¿Quién me puede apoyar? Y así empieza realmente un emprendedor. Y más o menos, ¿cuáles son esas cualidades para una persona ser un potencial emprendedor y que a la vez pueda tener éxito? Bueno, lo primero es sentir pasión por esa idea emprendedora, sentir una real voluntad de lograr ese sueño de ese negocio o de ese emprendimiento. Un emprendedor debe ser alguien responsable, debe tener visión, desarrollar esa visión de negocios, que muchas veces se queda corta y a medida que el emprendedor va avanzando, bueno, se va expandiendo. Muchos grandes negocios, por mencionar un gran supermercado sin decir nombre, empezó de repente siendo un colmado en una esquina y hoy de repente es una gran cadena de supermercados. Entonces tal vez la idea de ese emprendedor hace 40 años era abrir ese pequeño negocio, pero con visión, con orden, organización, con apoyo, con capacidad de aprendizaje, con flexibilidad, de uno adaptarse a los tiempos. Pues las cosas pueden ir avanzando y muchas veces ese pequeño emprendimiento no sabemos qué dimensión va a tomar en el tiempo. Aunque son negocios con riesgo, porque todo en la vida tiene un riesgo. Por eso decía que el emprendedor es un héroe.
O sea, se habla del término claro. el héroe emprendedor, sobre todo en mercados como el nuestro, donde se asumen riesgos y la gente a veces se lanza con el pecho abierto, como uno dice, no se tiene muchos recursos, a veces no se tiene el conocimiento, no se tiene un entorno adecuado. Pero el emprendedor, como decía al inicio, siente esa pasión y ese deseo de tener ese proyecto, ese negocio o ese emprendimiento social. De hecho, no siempre el emprendimiento está relacionado a generar una gran riqueza. A veces el emprendedor se lanza sin tener esa ambición de dinero, sino quiero hacer un emprendimiento de apoyar a la comunidad. Quiero realizar este proyecto porque mi pasión es esta área profesional. Y eso entonces va tomando forma. Pero lo primero es tener esa pasión y esa voluntad. Esa intención, lo importante, la intención, porque te digo, a veces hay personas que quieren emprender cierto trabajo, que quieren hacer, pero llega un momento que no pueden. De eso te quiero preguntar, ¿se necesita algún tipo de capacidad? Claro que sí. No voy a decir que el emprendedor tiene que estar 100% pero hay personas que discúlpame, hay personas que emprenden un negocio y tú dices, pero mira, esa persona no tiene ninguna formación intelectual y mira que es próspero. O sea, que entiendo como que por eso el primer ingrediente es la pasión y la voluntad. Porque como bien dices, vemos muchos grandes profesionales, gente con muchísima formación académica y no emprenden. Y hemos visto ejemplos de gente, como acabas de decir, que no tiene a veces ni siquiera un título universitario y son grandes empresarios porque tuvieron la pasión, la visión y la disciplina, que es muy importante. Asumir riesgos, no todo el mundo está preparado para asumir riesgos, y el riesgo no es solamente dinero, también es tiempo, dedicación, tener que dejar algunas cosas de la vida cotidiana para poder enfocarte en un negocio. Entonces se necesita realmente ese sentimiento interno y esa constancia, ese no rendirse, porque no siempre que te lances a un proyecto vas a tener éxito. No siempre. Pero a veces te lanzas, vuelves y te caes, vuelves y te levantas, vuelves y lo intentas, y de esos intentos entonces aprendes y llega el día que entonces lo haces correctamente y ahí triunfas. ¿Sabe por qué me mueve a hacerte esta pregunta, Mayerlin? Porque en estos días vi el director del Centro Económico de la Escuela de Economía de INTEC, y él decía que el 58% de los empleos aquí son informales. Es correcto. O sea, no tienen un empleo que sea formal, con una empresa instituida. Mira, mucha deficiencia en el mercado laboral, es cierto, y eso mueve a la informalidad. También en muchos emprendedores informales, lamentablemente, que no cuentan de repente con una asesoría o sienten cierta adversión al riesgo que pudiera implicarles, según esa visión que a veces la tienen un poquito corta, de qué riesgo asumo o qué responsabilidad más bien asumo cuando formalizo ese negocio. Ahí sería importante, aunque hay muchas instituciones privadas y públicas que están trabajando sobre ese tema, es importante que esos emprendedores o esos autoempresarios o autoempleados informales analicen: si me formalizo, ¿qué oportunidades tengo? Con todas los criterios de impuestos que tenemos ahora mismo. Exactamente. Si no estás formalizado, pierdes mucha oportunidad en el mercado. Pierden muchos clientes que sí están formales, pero para hacer negocio contigo requieren un comprobante fiscal, requieren que tú estés legalmente constituido, requieren ver que tengas una oficina, una estructura, o aunque seas un profesional independiente o un emprendedor de proyectos, que tengas todo bajo la ley para poder hacer negocios contigo. Fíjate, Mayerlin, que las mayorías de la persona que tienen esos negocios informales, entiendo yo, que tampoco tienen garantía porque no tienen un seguro médico. Eso es correcto. No tienen seguro médico. A veces se enferman y no tienen dónde ir. Los familiares están con las manos vacías. Es correcto. Porque no tienen un seguro médico, no tienen ninguna garantía, pero tampoco tienen una pensión en un momento dado. Correcto, porque no están reportando ninguna carga social, como uno le llama administrativa
administrativamente, no le están reportando ninguna carga social al Estado, pues como dices, no hay ninguna garantía. No hay garantía. Y es simplemente muchas veces por desconocimiento, por adversión al riesgo y por no medir realmente cuál es tu campo de acción, cuáles oportunidades tienes en el mercado, con quién más puedo hacer negocios si estoy formalizado. Y obviamente entender también que se debe tener una estructura, una organización interna y también sería necesario un poquito de capacitación. No es lo mismo manejar un negocio de menudeo, donde no hay muchas transacciones formales, donde no hay muchos recibos, facturas y demás, que vemos de repente negocios que se manejan todavía en cuadernos, que ya de tener una contabilidad organizada, alguien que se encargue del tema de impuestos, que se encargue del pago de nómina, los descuentos que se le debe hacer a cada colaborador. Entonces a veces falta también de capacitación y de estructura de acompañamiento. Sí, pero a veces yo veo muchos que son profesionales y que tienen miedo a... La gente tiene un miedo rotundo a pagar impuestos. Puedo decir que a veces no es fácil, ¿verdad? Pagar el Citevis todos los meses. Te lo digo por... Fíjate, pero la cosa va tan lejos, licenciada, que hasta los extranjeros, cuando vienen al país y van a emprender, no todos, claro, hay sus excepciones, sí, pero no quieren, yo voy a poner un negocio informal. Porque entienden que no pagar impuestos, van a tener que pagar impuestos, que lo que se van a ahorrar se lo van a tener que pagar impuestos. Y te lo digo por experiencia, porque conocí unos o dos extranjeros que me dicen eso. Digo, no, pero no es así, pero ¿y la garantía? Y tú hay que explicarle lo mismo que tú me estás explicando, porque en realidad no quieren. Las garantías, pero yo siempre el discurso es la oportunidad en el mercado. Porque cuando te quedas informal, te quedas pequeño, no puedes tocar la puerta de medianas o grandes empresas, no puedes hacer grandes negociaciones, no puedes ser suplidor del Estado, que es el mayor comprador en cualquier rubro de negocios. Así es. Entonces debemos mirar cuáles son las oportunidades que puedo tener si estoy formalizado, en vez de mirar cuáles son los riesgos que tengo que asumir. Si bien los riesgos existen, pero son riesgos controlados, porque obviamente si vamos a pagar impuestos, es sobre una factura que hemos ya generado de manera real, ¿verdad? Porque también vemos algunas empresas fantasmas. Entonces, si yo realmente estoy haciendo un negocio, estoy generando un valor, pues entender que de ese valor hay una parte, ¿verdad?, que va para el pago de impuestos. Pero ese valor... Además está bien con Dios y con la ley. Correcto. Y muy bueno que lo dicen, nosotras que somos tan creyentes. Sí. Estar bien con Dios y estar bien con la ley. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo puedo potenciar mi negocio? ¿Cómo yo puedo levantar la mano o sacar la cara o alzar la voz, como uno dice, decir yo existo, yo te ofrezco este producto o este servicio, si no estoy legalmente constituido? Entonces creo que en ese punto es que esos emprendedores informales que andan por ahí deberían pensar y analizar a fondo. Sí. Mira, hay alguna persona que le gustaría emprender un negocio, no están haciendo nada y quieren decir yo quiero esto, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer el otro. A veces tú sabes que el empleo no se consigue muy fácil. Sí. Tú sabes que hay muchísimos jóvenes. Yo admiro muchos jóvenes que a veces uno lo ve, que salen en la televisión, que saben hacer cosas que en realidad tú ves que son empresarios empresarios escondidos. ¿Y cuáles instituciones podrían ayudar a esa persona? ¿Cuáles instituciones tú crees que podían prestarle ayuda? Porque hay miles. Mira, en altas casas de estudio, en las universidades generalmente siempre hay un centro de emprendimiento. Puedo citar por experiencia propia el centro de emprendimiento de la UNFU, donde fui mentora por un año trabajando con jóvenes, tanto de la comunidad universitaria como de afuera, es decir, que es abierto al público. Igual pasa en UNIBE, igual pasa en Pucamaima, igual pasa en Barna y en muchas otras universidades. También a través del Ministerio de Industria y Comercio, del Subministerio de MIPYMES, que dirige Ignacio Méndez, hay varios programas y apoyo al emprendimiento.
muchas veces no accedemos a esos programas o a esas instituciones por desconocimiento. Entonces es importante investigar, hablar, buscar en internet, acercarse a esas instituciones y ver qué plataformas existen, tanto para formación como para acompañamiento de los que ya tienen cierta estructura o cierta idea de negocios creada. Claro, porque hay instituciones que pueden También ayudarle. hay fondos de inversión, ya eso es a un nivel un poquito más alto, cuando ya se tiene un plan de negocios desarrollado, estructurado, aunque no se tenga el capital, pero si se tiene un plan de negocios hecho como Dios manda, con todas las estructuras de marketing, de viabilidad y el tema de finanzas, pues se puede acceder a fondos de inversión, se puede acceder a algunos programas que instituciones bancarias tienen, está Impulsa Popular, está Creban Reservas, hay otros programas por ahí que pueden acceder en las páginas de internet de los bancos, donde el emprendedor se puede acercar a presentar ese proyecto o ese plan. Muchas de esas instituciones también tienen programas de acompañamiento, porque no todos los emprendedores tienen tal vez ese conocimiento de negocios o ese asesor que le puede ayudar a estructurar ese plan. Sí. Y entonces ya con ese plan en mano, pues usted lo presenta ante un comité y entonces ahí se toma una decisión si es viable o no el proyecto y qué capital se le puede ¿Y a quién acudir? ¿A quién acudir? Bueno, como decía, a las instituciones para el tema de acompañamiento. Muchos de esos programas de formación son gratuitos o tienen un costo mínimo, o sea que cualquier joven pudiera acceder a esos programas, y ya luego de ahí, si sales con un plan estructurado, las mismas instituciones te apoyan a canalizar tu plan y entonces se presentan incluso en concursos que se han hecho de emprendimiento. Yo que soy miembro también de ANGE, en algunas oportunidades hemos recibido emprendedores, planes de negocios, hizo un concurso hace un par de años, y las mismas instituciones también promueven diferentes plataformas donde esos jóvenes, y también no tan jóvenes, porque el emprendimiento no tiene edad tampoco, Balbina, nunca es tarde para emprender. El tema es que aquí muchas veces enfocamos el tema emprender con juventud. Con la juventud. Pero emprender no tiene edad. ¿Cuánta gente en un mercado como el nuestro, que lamentablemente vemos esos anuncios de empleo que dicen requerimos profesionales de tal área de 35 a 40 años como mucho? Qué bueno que tú mencionas esa parte, porque eso me llama mucho la atención. Hay muchos jóvenes, de hecho en esta semana conversaba con una joven y me decía que a ella le pidieron, ella es enfermera, le pidieron que tenía que tener 6 meses para ella ingresar a un hospital de experiencia laboral. De experiencia laboral. Explícale a los amigos televidentes esa parte, porque yo creo que si la persona está preparada, el primero que está trabajando nadie lo enseñó, ¿verdad? A mí que me ha tocado estar de ambos lados de la mesa, como digo, en algún momento me tocó ser colaboradora de alguna empresa y en otras oportunidades me ha tocado ser yo quien contrate. Entonces mi discurso siempre es: ¿cómo va a la persona a tener experiencia si nadie le da la oportunidad? Entonces es importante nosotros cambiar esa cultura laboral que tenemos, que va de la mano básicamente con todas las personas que somos de carreras de negocios o con todas las personas que están enfocadas en el tema de recursos humanos. ¿Cómo una persona va a tener experiencia si no le damos la oportunidad? ¿Y cómo vamos a seguir creando esas convocatorias o anuncios de empleo donde ponemos tantos criterios cerrados? Como decía hace un momentito, vemos anuncios que dicen de 35 hasta 40 años. La edad también. Un profesional de 40 años, de 45 años, una persona joven, útil, capaz, con experiencia, con dinamismo. Entonces, estas personas a las que le estamos cerrando el mercado laboral, ¿qué van a hacer? Por eso decía que emprender no tiene edad, porque muchas veces vemos gente con mucho entusiasmo, formación, experiencia, como acabo de decir, con 45 años en su casa, porque no encuentra empleo. Y son profesionales excelentes. Y le queda muchísimos años de vida y de energía pues para aportar. Entonces, ¿por qué no emprender? Porque de repente no podemos cambiar así de golpe la cultura. Tenemos que enfrentarla. Es responsabilidad de todos ir moviéndonos un poco más y ser abiertos como en otros mercados, en otros países desarrollados y con una mentalidad distinta.
Pero los que hoy pueden estar en sus casas viviendo esta dura realidad, ¿por qué no emprender? ¿Por qué no hacernos la pregunta de qué me gusta hacer, en qué soy bueno? Y emprender no es necesariamente pensar en tener una gran empresa. Si eres profesional en un área, ¿qué puedes hacer con tu profesión, con tus conocimientos? Puedes salir a ofrecer el servicio de analista de recursos humanos por contrata. Puedes salir a ser mentor, salir a ser un charlista de un tema de negocios. Puedes ser subcontratado por una empresa y tú estás formalizado como profesional independiente o como una microempresa de asesoría y ofrecer esos servicios. O de repente eres profesional en un área porque estudiaste eso, por vocación en tu juventud, porque tu familia te dijo que estudiara eso o porque estaba de moda. Muchas veces la gente estudia algo porque está de moda ser abogado, está de moda ser contador, está de moda ser mercadólogo, pero de repente tienes otra pasión escondida. Entonces, en esta etapa, si la estás viviendo, ¿por qué no desarrollarla? Así es. Hemos visto gente que de repente, me gusta la cocina, soy buena pastelera, me salen bien los dulces, ¿por qué no hacer? Y tengo una amiga, de hecho, que quedó sin empleo hace un par de años, una gran profesional, y hacía buenas galletas, glaseadas, con dibujo, una cosa muy fina y muy buena. Y empezó a hacer galletas en casa porque estaba en un momento de necesidad. Ella hoy tiene un negocio de pastelería. Luego, obviamente, de muchos intentos, mucho tocar puertas, de primero hacerla por encargo para amigas, para un cumpleaños de no sé quién, para un bautizo, luego repartirla en farmacias y en tiendas. Ya hoy tiene un espacio propio dedicado a vender dulces. Así, entonces, así hay muchas oportunidades, lo que hay que ser proactivo, ¿verdad? Tomar decisiones y dar pasos. Siempre yo tengo algo que es trágico, pero una palabra que yo digo: si no te sube y te tira, no sabes si queda vivo. Es así, un poco así. Pero es así. Mira, tenemos una pregunta. ¿Qué es un emprendimiento social? Pero esta pregunta, nos vamos a unos cortos comerciales y de regreso me la vas a contestar. De acuerdo. Así que... ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com.
La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. Seguimos conversando con la licenciada Mayerlin García, especialista en emprendedurismo. Así es que dejamos una pregunta en el aire, Mayerlin. Hablando de los tipos de emprendimiento. Y dentro de los tipos hay un emprendimiento que es el emprendimiento social. Me gustaría que sí. Gracias. ¿En qué consiste el emprendimiento social? Básicamente el emprendimiento social es alguien que tiene una idea, que tiene un impacto en la sociedad, que puede tener un beneficio en la comunidad de repente. Nosotros que hemos hablado tanto en nuestro país del tema plásticos, del tema desechos, de repente si alguien, un joven en una comunidad dice, yo puedo recolectar botellas, yo puedo recolectar plásticos y transformarlos y de repente crear empleos en mi comunidad. Con este material reciclable hacer otro tipo de producto. Eso es un emprendimiento social. Si de repente vemos a alguien en una comunidad que dice me acerco a este sector rural donde hay una cosecha de X cantidad de vegetales, víveres, y les compro a esos mismos pequeños sembradores, si se puede decir así, no manejo el tema de agricultura. Y entonces a todos esos pequeños conucos que pueden tener esas familias o esas mujeres o esos hombres, yo le compro y con eso entonces suplo mi negocio. Eso también tiene un impacto social. Entonces básicamente todo lo que podamos hacer que genere ingresos, pero que tenga un impacto en la vida de las personas, en las comunidades, en el medio ambiente también. Puede ser, sí. Claro. Vi que normalmente este emprendimiento se da más entre en la ONG. Sí, en las instituciones no gubernamentales. Sí, porque están enfocadas en ayudar. En ver cómo podemos cerrar ciertas brechas en las comunidades vulnerables. Puedo decir que hay algunas empresas ya que se están moviendo a ese tema de responsabilidad social, más allá de sembrar árboles o de hacer cosas para la foto, como lo dice. Y entender cómo como empresa yo puedo darle apertura a las comunidades, a los barrios, a los jóvenes. Cómo puedo, como decía, suplirme. De repente hay varias empresas que producen jugos. Cómo en vez de yo solamente suplirme de grandes terrenos que pueden ser de mi propiedad o no, puedo ir a pequeños productores. Por ejemplo, Mayerlin, te pongo un ejemplo de uno que me impactó mucho, ver como unos jóvenes en Santiago, una pareja de esposo, vi que las gomas, la llanta que no utilizamos, ellos hacen muebles. Sí, y también con las paletas de madera donde se sirven los productos. Ellos hacen muebles y fue impresionante. Ellos hacen muebles, ellos hacen lámparas.
Sí. Ellos hacen, wow, me impresionó. Vemos ahora de las botellas de vidrio que se hacen lámparas bellísimas, como también podemos recolectar vidrio y transformarlo y hacer cosas artesanas. Eso es un emprendimiento de impacto social, porque con ese material que estamos recolectando estamos ayudando a que no tengamos tantos desechos en las calles, a que ese material, algunos de esos materiales no son biodegradables como el plástico, lo podemos transformar, y al mismo tiempo ese material pues nos está sirviendo como insumo para generar riquezas, y de repente si es un gran proyecto o un pequeño proyecto que podemos tener 2, 3, 5, 10 X cantidad de empleados, pues también estoy generando ingreso. Y de hecho hay una sostenibilidad con la comunidad. Correcto. Entonces, ¿cómo a través de aparte de lo que los efectos para el medio ambiente, correcto, que son positivos, a través de ese proyecto que se puede ver pequeño, cómo yo estoy aportando a 10 jóvenes, por decir un número de esa comunidad, que están trabajando conmigo, recolectando esas botellas, transformando de repente esas botellas de cristal, como decía, que se hacen unas lámparas preciosas. Y se venden muy caras, de hecho. Sí. Y estamos generando todos recursos para autosostenernos. Entonces, básicamente esas son ideas de emprendimiento social. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. Por ejemplo, te decía que una persona a veces, la pregunta va enfocada, a veces una persona quiere invertir en un X proyecto, y dice, bueno, me voy a asociar con esta persona porque yo no sé de salón. Es factible. Claro, es factible. Que sí. Claro que sí, y pasa muchísimo. Si yo no manejo, siempre me ha llamado la atención esa parte. Si yo no manejo la parte de salón, porque yo soy una que digo, pero yo lo que estudié fue derecho, yo no me puedo, y a veces me da deseo. A mí me gusta mucho la parte de restaurante y todo eso. Pero Balbina, es que tú no sabes nada de buffet, ni nada de eso, ni cocinar, apenas la bandera dominicana. Entonces, ¿eso es factible? Claro que es factible. Debemos también comprender que los recursos no son solo dinero, El intelecto, el conocimiento, la experiencia también es un recurso, y es de lo más importante para cualquier proyecto o negocio. En este caso, si la persona tiene conocimiento cero sobre esa área donde quiere invertir o donde le han propuesto invertir, pues ahí se convertiría en un inversionista ángel. ¿Por qué? Porque es quien está poniendo el capital, está poniendo ciertos recursos económicos para poder crear ese proyecto y generar valor. Ahora bien, antes de tomar esa decisión de invertir en un negocio en el que no tenemos pues el conocimiento o la experiencia, pues debemos buscar asesoría. Me gustaría que hables sobre, porque eso se da mucho, y entonces hay personas con un dolor de cabeza después, y te lo digo por experiencia, ya pasé por esa experiencia, y eso me ha frustrado en términos que yo digo, no invierto con nadie que no sea sin yo saber el objeto que se va a manejar. Correcto. Porque pasa mucho. Entonces, eso sí me gustaría que tú le dijeras al público televidentes que no están viendo, ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿cuáles son los pros y los contras, las fortalezas y las debilidades? Mira, yo creo mucho en las asociaciones, es decir, en asociarnos. Cada quien debe aprovechar lo mejor de cada uno. En este caso, como citas, si tú tienes el dinero, si fuera el caso que te vas a asociar para un tema de un salón o restaurante, como acabas de decir que te gusta, tienes el capital, pero otra persona tiene la voluntad, el conocimiento y el tiempo para invertirle también al trabajo, el esfuerzo, pues ¿por qué no asociarse? Básicamente primero hay un tema de confianza. Debe haber entendimiento entre las partes, como en los contratos, ¿verdad? En los temas legales, los abogados que manejan bien eso, debe haber entendimiento entre las partes. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada quien en esa sociedad o en ese proyecto? Y entender, si solamente vas a poner el capital, cuál es el reporte o el nivel de compromiso que debe de tener esa segunda parte que va a aportar el conocimiento y el esfuerzo, poner las cuentas claras, hacer un plan de trabajo y entender cómo se audita el proceso, cómo genera valor o recursos ese proyecto y qué constancia voy a recibir yo que tengo desconocimiento cero en el área para entender cuál es el rendimiento que ha tenido el proyecto. Otro paso puede ser tener un asesor que los acompañe en el proceso.
si bien no es que la otra parte debe ser experta en el área, pero sí debe comprender cómo el negocio genera valor. Yo voy a poner, por decir una cifra, 100,000 pesos en este proyecto. ¿Cómo yo voy a recuperar ese dinero? ¿Cómo ese negocio va a generar valor? ¿Va a tener una rentabilidad? ¿Y en qué plazo va a ser esa rentabilidad? ¿Cuándo recupero esa inversión? Y la otra parte, porque muchas veces ese es el contra, que quien pone el dinero dice, tú no estás poniendo nada, pero hay que entender, como decía, la otra parte está poniendo esfuerzo, está poniendo experiencia, está poniendo conocimientos. Que a veces te dicen, precisamente, te dicen, pero la que sabe soy yo. La que sabe soy yo. Y es así, y eso es muy válido, porque como dije al inicio, de responder esta pregunta, el recurso no es solo económico, hay un recurso de experiencia, conocimiento, formación, visión del negocio, que lo puede tener esa otra parte de la sociedad o del acuerdo, del contrato. Yo diría que tener un acompañamiento es muy importante, porque un mentor o un asesor puede servir de intermediario entre las partes, puede conciliar, concertar para que se tomen acuerdos que sean apropiados en miras de que el negocio sea exitoso, pero nunca aconsejo entrar en un negocio que no podamos comprender, que no podamos entender cómo genera valor, cuál es la oportunidad que tiene en el mercado. Otro tema es, ahorita mencionaba, de repente estamos formados en un área, pero tenemos una pasión. Por ejemplo, tu pasión puede ser la televisión, o tu pasión puede ser la cocina, como decías, pero no eres una gran cocinera, eso es lo básico. Puedes formarte en eso, o puedes contratar a alguien que sí tenga la experiencia y tú tengas la visión y la pasión por el negocio, entonces tú dirijas y puedas apalancarte en esta persona que sí tiene esa formación o esa experiencia de trabajo que no tienes, pero tú tienes el proyecto, tienes la idea de la marca, tienes la idea de dónde, en qué sector hace falta de repente un restaurante, o de qué tipo de comida hace falta un restaurante en el mercado. Entonces tienes ese gusanito emprendedor, tienes esa pasión y esa visión, y la otra persona que tiene la formación no tiene esa visión de emprender, y por eso entonces se queda siendo empleado o colaborador de una persona como tú en este caso, poniéndote de ejemplo, que sí siente y tiene esa visión de que quiero tener un restaurante de comida coreana, por decir algo. Claro. Porque viajé a Corea, me gustó la comida y creo que aquí hace falta, por decir una idea así aleatoria. Entonces ahí es que está la diferencia entre el emprendedor y el que se queda siendo entonces empleado. Ok, mira, muy buena explicación. Por ejemplo, existen dentro de los tipos de emprendedores, existen el empresario, ¿verdad? Sí. Que es el que invierte, y el emprendedor laboral. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mira, el empresario, hay empresarios que son emprendedores en serie. Emprendedores en serie. Perfecto. Es decir, empecé con un negocio, me fue muy bien, o heredé un negocio, ¿verdad? En nuestro país, que el 90 y pico de empresas son familiares, muchas de ellas ya heredadas en segunda o tercera generación, pues vemos cómo estos empresarios ya pues transforman sus recursos o destinan recursos de lo que ya tienen para iniciar otras actividades comerciales u otras empresas. Eso se convierten en emprendedores seriales o en empresarios, ¿verdad?, con grupos de negocios y que crean grandes corporaciones que generan valor, y en el mercado tenemos muchísimos ejemplos. Y hay emprendedores laborales o profesionales, como acabas de mencionar, que básicamente... También económico. Sí, que básicamente a través de su conocimiento, de la experiencia que ya han venido acumulando, de la formación que han recibido, de experiencia de repente en otros mercados, nosotros que tenemos tantos dominicanos fuera que tienen experiencia de otras empresas, de otras culturas, y quieren entonces utilizar ese valor intelectual y ese esfuerzo en proyectarse como profesionales y en ser emprendedores en sus ramas de negocios. Eso existe. También hay intraemprendedores, que son empresarios o hijos de empresarios o gerentes y directores en las empresas que no son parte de los accionistas y tienen ideas de negocios, tienen ideas o propuestas de otras actividades económicas, de otras ramas en las que esa gran empresa puede incursionar. Entonces eso se llama intraemprendimiento, ya dentro de un negocio o dentro de un proyecto, ver hacia qué ramas me puedo diversificar. Sí. ¿Y cuál es el perfil? ¿Cuál sería el perfil de esa persona, del emprendedurista?
¿Cuál será ese El perfil del emprendedor, como decía al inicio de la entrevista, pues es básicamente una persona que siente pasión por un tema, curiosidad también por un tema. Es alguien que tiene una visión. ¿Cómo yo puedo transformar este producto en otra cosa? ¿Cómo yo puedo colectar desechos y transformarlos y apoyar a la comunidad, como hablamos en el emprendimiento social? ¿Cómo yo con mis conocimientos puedo hacer algo distinto? Entonces, despertar ese gusanito interno, tener esa visión y sobre todo tener disciplina, ser flexible, ser analítico también, analizar el mercado. Analizar si es viable o no. Sí, vemos gente que ha lanzado proyectos que no son viables y, como uno dice, se dan con la pared. Bueno. Pero tienen el entusiasmo de emprender, quieren tener un negocio y tienen varios intentos y en algún momento pues entonces triunfan. Entonces también hay un tema de constancia, de muchas veces de ser terco. Y vuelvo y repito lo que decía al inicio, el emprendedor es un héroe. Y el héroe es alguien que lucha, que no se deja vencer por los obstáculos y los riesgos. Sobre todo en mercados como el nuestro, donde lamentablemente no existen todas las plataformas, no existen todos los apoyos, aunque sí nos hemos abierto y hemos desarrollado muchísimo a lo que estábamos hace unos años, pero todavía falta mucho. Entonces, quien se lanza con un proyecto realmente... ¿Sabe? Porque a veces es importantísimo y verdaderamente cuando uno va a enfocarse en un proyecto, uno debe de investigar hasta el área. No en toda parte da un negocio, no en toda parte da esto. Entonces la persona dice, voy a poner un negocio, pero no investiga nada. Entonces sería bueno que tú le explicaras a los amigos televidentes qué conlleva todo eso, cuáles son esos procedimientos que debe de hacer esa persona, pero esa respuesta nos la vas a dar cuando regresemos de unos cortos comerciales. Gracias, claro que sí. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. ¿Me avisas? Seguimos con la licenciada Mayerlin García. Y licenciada, dejamos una pregunta en el aire. Le preguntaba ahorita qué usted le puede decir a los amigos televidentes sobre para cuando van a emprender un proyecto, cuáles son las personas, qué tipo de personas
Sí. ¿Cuáles son esas condiciones que se dan para emprender? Porque a veces soñamos con algo y cuando viene a ver todo se nos desvanece y entonces a veces lo que quedamos es frustrado. Entonces, usted es experta en esos temas, ¿le puede explicar a los amigos televidentes? Gracias, claro que sí. Pues básicamente es entender cuál es mi objetivo como emprendedor o como soñador, como acabas de decir. Uno tiene esos sueños de negocio, de proyectos. ¿Cuál es el objetivo de ese sueño emprendedor o de ese negocio? ¿Qué necesidad yo voy a suplir en el mercado? ¿O qué necesidad voy a crear? Si es algo nuevo, algo innovador. Entonces entender, luego que tengo ese objetivo o esa idea de negocios bien definida, ¿a qué mercado me voy a enfrentar? ¿Qué existe? ¿Existe un competidor o varios competidores? ¿A qué niveles? Es decir, segmentarlos, qué tan grandes, medianos o pequeños son. Y ese proyecto que tengo, ¿en qué parte de esa segmentación puede tener cabida? ¿Voy a empezar pequeño o voy a empezar a lo grande? Porque mi idea es muy buena, o en el mercado o en el sector donde me voy a lanzar, pues hay espacio para mí o tengo los recursos para lanzarme en grande. Perfecto. ¿Cuáles serían esos potenciales clientes? A veces tenemos ideas de negocios y no conocemos el competidor, pero tampoco conocemos el cliente. Entonces hay diferentes tipos de clientes. Entonces entender psicográficamente y demográficamente quién es mi cliente, si fuera un servicio o un producto, cuál es el nivel de precios, cuál es el tema de comunicación, cómo me comunico con ellos, cómo ellos se enteran de mi proyecto ya una vez esté lanzado, cuáles son los canales de venta si fuera un producto. Cuáles son los suplidores que necesito de repente, si es un producto que voy a ser un intermediario o un comercializador, o que voy a transformar una materia prima para convertirlo ya en un producto terminado. O sea, ¿cuáles son esos suplidores? ¿Son locales? ¿Son internacionales? ¿Cuáles son los niveles de precio? ¿Cuál es el margen de beneficio que se estila en el mercado para ese tipo de producto o servicio? Yo compro en X pero vendo en Y. Entonces esa diferencia matemática o ese margen bruto, como le llamamos administrativamente y en contabilidad, ¿cuánto tengo que vender para cubrir la operación? ¿Qué me cuesta operar? ¿Puedo tener un proyecto gestionado por mí? ¿O necesito una estructura? ¿Necesito colaboradores? ¿Necesito asesores? De repente necesito un contador, que vemos también muchas deficiencias en ese sentido, que hay emprendedores que quieren manejar por sí mismos la contabilidad o el tema legal de repente. Exacto, o las diligencias gubernamentales que hay que hacer en algunas instituciones. Claro. Entonces, que sí, claro. ¿qué necesito? ¿Qué trámites y asesorías o acompañamientos necesito para mi negocio? O en donde no tengo conocimiento y puedo aprender para entonces hacerlo directamente. Si fuera, por ejemplo, voy a retomar el ejemplo del restaurante. Vemos muchísimos restaurantes en la ciudad, entonces estudiar en qué zona hace falta uno. Importantísimo. De qué tipo de comida, cuál es el nivel de precio, cuál es la gente que pudiera ir a ese local. Si es un servicio profesional, ¿quién necesita mi servicio? Me enfoco en grandes empresas, en pequeñas, en medianas. ¿Dónde tengo oportunidad? ¿Cómo creo una imagen como producto, como marca o como profesional en este caso? ¿Qué imagen tengo? ¿Cuál es mi branding, como uno le llama en marketing? ¿Cuál es mi logo? ¿Cuáles son mis colores? O sea, hay muchas cosas un poquito ya más profundas cuando uno tiene esquematizado ya el negocio, que hay que analizar, porque a veces salimos de la nada. Y por no analizar, pues entonces fracasamos. Y a veces hay grandes ideas que porque pequeñas cosas se caen. Entonces es muy importante entender qué me cuesta operar, qué me cuesta y cómo yo genero ingresos para cubrir la operación y para que el negocio entonces sea rentable. Mencionabas el tema de cómo nos asociamos. Es muy importante que todas las partes en la mesa, sean 2 socios, 3 socios o X cantidad de socios, pues manejen bien el tema del proyecto, cómo la empresa genera valor, cuál es mi participación en ese proyecto, tanto económica como también qué responsabilidad yo voy a asumir, qué cuentas debo rendir o nos debemos rendir y traer a la mesa de revisión de resultados. Diálogo. Ese resultado, ese compromiso, porque si no, entonces la negociación o el acuerdo pues no funciona y el proyecto entonces se cae. Y he visto lamentablemente en mis asesorías como jóvenes, sobre todo por falta de experiencia, por la inteligencia emocional, que también es un tema a manejar en esa mesa de negociación. Como tienen buenas ideas, empiezan bien y ya los 3 meses se están peleando.
Pues licenciada, ya prácticamente se nos acaba el tiempo. Vamos a dejar que usted se despida de los amigos televidentes y los amigos que nos siguen por las diferentes redes, para que usted le dé una recomendación. Sí. Quiero recuperar una palabra que dije hace un momentito de las características del emprendedor. Decía que el emprendedor también tiene que ser un poco terco. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una idea, un proyecto y escuchamos el entorno y vemos cómo tenemos lamentablemente detractores. Tenemos familiares, amigos que nos dicen: no te metas en eso, ahora no se puede, la economía está mala, a fulano le fue mal, de ese negocio no sabes, ¿cómo vas a dejar tu empleo para entonces inventar con un negocio? Señores, si realmente ustedes tienen la pasión, la voluntad de emprender, de esquematizar su proyecto, busquen asesoría, analicen el mercado, creen su plan de negocios y láncense. No le digo que se lance mañana, ojo, no estoy diciendo que deje su empleo y que mañana ponga un negocio, porque es un proceso. Pero si realmente tenemos esa voluntad de emprender, debemos ser celosos con ese proyecto e ir dando pasos. Emprender es tomar decisiones, es accionar. Y no podemos vivir toda la vida necesariamente de un empleo. También hay que entender que el emprender puede ser algo que, si crece, lo podemos dejar a otras generaciones, se lo podemos dejar a nuestros hijos. Claro. Y nos podemos convertir en creadores de valor, podemos crear empleo para otras personas que lo necesitan en nuestro país, que vemos tanta vulnerabilidad, así es. Que necesita apoyo. Entonces, si realmente tienes ese sueño, no importa la edad que tengas, analiza, medita, busca apoyo y lánzate, porque sí se puede. Sí se puede. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa Palabras a Tiempo. Así es que esperamos que le haya gustado este programa y que hayan entendido que la licenciada explicó con mucho gusto y generosamente. Así es que feliz resto de la noche. Bye bye.